Hola, bienvenidas a Paciente Anónimo. Don't you worry there, my honey, we might not have any money, but Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se relacionan los 18 regalos y las constelaciones. maybe I think you're cute and funny. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí, de nuevo aquí en Paciente Anónimo. Y hoy, bueno, como ya les tenía prometido, si no has visto la película de los 18 regalos, entonces no escuches este podcast, porque voy a hablar ahora sí abiertamente de la película y cómo tiene esta trascendencia, cómo tiene muchas verdades y cómo está relacionado con las constelaciones familiares, con la terapia de contención. Y bueno, pues en un podcast anterior les hablaba que en esta película se ve muy claro la herida materna e inclusive mirándola, si tú tienes alguna emoción, algo que se mueve dentro de ti cuando la ves, es muy probable que tengas esta herida materna. Y hay un mensaje muy bonito en la película, que también es un mensaje de constelaciones, donde, bueno, vamos a ver qué es lo primero que vemos en esta película. Lo primero que vemos es el movimiento interrumpido que habla Bert Hellinger en Constelaciones Familiares. Es cuando en una generación una hija se quedó sin su mamá, o una madre se pudo haber quedado también sin una hija, y entonces no puede maternar a sus otros hijos o a sus otras hijas. Entonces en este cordón umbilical emocional está cortado, y eso se le llama el movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido es cuando el hijo o la hija puede ir a su madre, pero en una edad muy temprana, que es durante el embarazo y los primeros 2 años de vida, cuando por situaciones emocionales, económicas, de vida, de muerte, de problemas de pareja, la madre no puede estar para sus hijos. Se hace un movimiento interrumpido que desencadena de verdad, pero así es ciertas características que va a vivir esa persona en la edad adulta, porque es uno de los traumas y de los dolores más grandes que puede vivir el ser humano, porque está vinculado totalmente con el amor. Pero para que una madre viva esto con su hijo o su hija, es porque en ese sistema familiar ya hubo un movimiento interrumpido antes. Entonces el sistema busca una persona que decida sanar esta historia que se está repitiendo una y otra vez, porque en ese movimiento interrumpido es como si cortáramos el cordón umbilical. Entonces el amor ya no puede pasar, y no es que no sientas amor por tus hijos, no es que no te entregues, como ya lo he dicho en otros podcasts, es que esa energía de vida no le llega a los hijos, porque en ese movimiento interrumpido se cortó. Entonces muchas de las características de esta chica cuando está grande son características de una chica que tiene un movimiento interrumpido. Está enojada con la vida, no celebra la vida, está enojada con mamá, siente que su mamá no la conoce. Cada regalo que le hace su mamá es como, ¿y a ti quién te dijo que eso me gusta? Se quiere diferenciar totalmente de su mamá. Es una carga que se le ha impuesto. Todos los de a su alrededor están sobre ella, como tú deberías de estar tal y cual porque tu mamá mira qué buena fue. Y todo esto puede ser real en tu vida independientemente de que tu mamá esté viva. Así como siento más mi mamá como una carga, siento que tengo que cumplir ciertas expectativas, lo que mi mamá hace por mí no está en sintonía conmigo, o sea, es como pareciera que no me conoce. Bueno, muchas características que vemos con ella, ¿no? Entonces está amargada, está enojada, y otra cosa, como acuérdense, no hay energía de vida. Ella atenta contra su vida, ella tiene conductas que se le pueden llamar entre comillas como
peligrosas o accidentes, pero en realidad lo que está buscando es perder la vida, porque le está diciendo: mamá, lo que más me diste, el regalo más grande que me diste, que fue la vida, no lo quiero. Y son como esos intentos suicidas o son como esos accidentes que en realidad no son accidentes. Entonces es como: no quiero la vida. ¿Cómo vivimos nosotros cuando no queremos la vida? No me alimento sanamente y entonces estoy peleada con la vida porque no quiero esta vida, porque estoy enojada con mamá. No hago cosas placenteras, no hago cosas buenas para mí, no hago ejercicio, no leo un buen libro, no, o sea, todo lo que le dices que no a la vida. Me deprimo, estoy en constante, por ejemplo, inclusive me la paso trabajando todo el día y no descanso. Es como: no quiero la vida, porque recuerden que la vida tiene que ver también con descansar, disfrutar, llevar un equilibrio, que sea una vida mucho más disfrutable, ¿no? O agradable. No que no tengas problemas, sino que sepas sobrellevarlos, pero sobre todo que te estés formando una buena vida, un equilibrio entre ser mujer, esposa, madre, hija, hermana, tu vida laboral, o sea, ir encontrando ese equilibrio en tu vida, que sí es posible. Lo haces cuando te has reconciliado con mamá. Bueno, entonces ahí tú puedes ver cómo, qué tanto sí le dices al regalo más grande que tu mamá te dio, que fue la vida, porque a lo mejor no se pudo quedar como esta mamá, pero mi mamá sí está viva. Y no se pudo quedar en el sentido de que no hizo o no pudo hacer lo que tú necesitabas. No se pudo quedar, sí en vida, pero no escuchándote, no maternándote, no siendo empática contigo, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos cuando la madre no puede estar, todo lo que va desencadenando en la hija. Y los seres humanos, solo hasta que podemos ir hacia atrás, que esta es la parte que me encanta de la película, que dices: es que es un viaje en el tiempo, y se fue allá atrás a ver la perspectiva de la mamá. Pero, y ahí podemos decir: pues ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos que en realidad lo que le pasó es que se quedó en coma, ¿sí? Y que se quedó en coma es que quitamos la parte consciente que a veces tanto nos estorba, que es la parte, bueno, no nos estorba, más bien la parte lógica, que nos ayuda para unas cosas, pero al tenerla tan desarrollada nos afecta para sanar de formas más profundas o fluir más en la vida. Al estar ella en la parte en coma, que es como: vamos a bajarle un poquito al volumen a tu parte consciente y vamos a ir a tu inconsciente. Y entonces en el inconsciente es que ella puede ir, ¿sí? Porque ahora sabemos que en el inconsciente, en nuestro ADN emocional, existen las historias de 7 generaciones atrás de nosotros. Quiere decir que esto que la chica hizo en la película es verídico, es real. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, y yo lo hago muchísimo, y se hace a través de esta técnica, y hay muchas otras técnicas. Esto se hace a través de las constelaciones familiares y se hace a través de la terapia de contención, donde vamos a ir a ver que, como a nivel del alma de papá, de mamá, del alma de su corazón, si ella o él hubiera tenido otra historia, otra posibilidad, otra forma de vivir, si no hubiera estado enferma de eso que ella estaba enferma, ¿qué sí hubiera podido hacer? ¿Cuál era su intención en cada intento de acercarse contigo? Pero no podía, porque la muerte lo separó, y en este caso no se puede, porque el movimiento interrumpido cortó el cordón umbilical y mamá manda una señal y tú recibes totalmente otra, ¿no? Entonces, entonces en esta parte donde ella está inconsciente, es como en las constelaciones familiares o en la terapia de contención, una de las cosas que hacemos es bajar el volumen de la parte racional e irnos a la parte espiritual, a la parte inconsciente, de qué memorias hay ahí, para verlas desde otra perspectiva, como ella lo miró. Y luego también, cuando vemos la imagen de solución en una terapia de constelaciones o con contención, vemos lo que papá o mamá, si hubieran podido, que hubieran hecho, y vieran cómo sana el alma, ¿sí? Porque es como mirar a mamá o a papá o a tu mamá
pudiéndote abrazar cuando no pudo, pudiéndote decir lo siento cuando a lo mejor en la vida real no puede por X circunstancia, ya sea porque murió o porque está llena de cosas, de heridas que le impiden, pero cuando lo ves en una constelación todo cambia, cuando lo ves en la terapia de contención todo cambia. Y entonces es la parte que me gusta mucho de la película, cuando ella se avienta el clavado y se va, y cómo se vuelve ese bebé en el vientre materno, que ahí es donde se grabaron todas las memorias. Ahí es donde está que mamá falleció y todo lo que pasó, pero también ahí están todas las memorias de lo que mamá vivió. Entonces eso significa que dentro de ti tal vez hay heridas con tu mamá o con tu papá o en tu vida, hay heridas de la infancia, pero también ahí está la solución. Dentro de ti también hay recuerdos que están apagados, que solo se pueden ver con el corazón, que solo se pueden ver con el alma, de decir, wow, mi mamá también fue una niña, a mi mamá también le pasaron ciertas cosas con la abuela, bisabuela y todo eso, y no fue su culpa. O sea, si no hubiera perdido a su hija, mi bisabuela o la abuela no hubiera muerto, esto hubiera sido muy diferente, el alma de mi mamá hubiera estado libre. Entonces no fue su culpa ni tampoco mía. Y entonces en tu inconsciente, si bien está el dolor, también está la solución, porque el amor siempre está ahí listo para desbordarse. Entonces sí, sí podemos ver cómo después de ahí ella, ¿sí?, se va totalmente a la vida y le dice sí a la vida y empieza a festejar su vida, porque es como decirle, sí mamá, gracias por este regalo que es la vida, y ahora me lo visto, me lo pongo, ¿sí?, esos regalos que vienen de atrás, de tus ancestras, que como el vestido, ¿no?, ya pasó de moda, pero todos esos regalos que están ahí atrás, que están listos para ti, para cuando tú le digas sí a la vida, para cuando tú estés lista para sanar, para reconectarte, para reconectar ese cordón umbilical, y que también la vida le llegue a los que vienen después de ti. Entonces es una película de verdad maravillosa que habla de la herida materna, cómo todo esto es posible, también puede sanar, y cómo se da este cambio. Hay una parte donde ella está con su mamá en la cocina. La cocina tiene mucho que ver, la cocina, la nutrición, el alimento con mamá. Y cuando mamá la abraza y le empieza a enseñar, le está transmitiendo toda esta energía femenina y todo este amor, eso de lo que les hablo de la energía de vida, ¿no? Y cómo ella se empieza a llenar, y cómo también, sí, hay una parte de ella que quiere regresar, que es como despertar del coma, pero no está lista todavía, y por eso regresa, ¿no? Y dice, no, necesito más, ¿no? Y entonces encuentra a los abuelos, encuentra a su mamá y ve toda la historia de su mamá hasta el final. También podemos ver un momento donde la mamá está en el momento del parto, que es cuando fallece, pero un poco antes, cuando su madre, es decir, la abuela, ¿sí?, observa cómo toca la abuela a su hija, cómo no hay una conexión. Vemos que la abuela no es como, ay, mi hija, o está conectada con ella. Entonces eso también nos habla de que esa mamá que padeció todo esto también tenía una desconexión con su madre, y quiso hacer lo mejor que pudo con lo que tuvo y como pudo. Si se daban cuenta, era como muy buscando la fuerza dentro de ella, ¿no? Y por eso como con mucha fuerza masculina, vamos a decirlo así. Entonces, eso a mí, desde el punto donde yo lo veo, me habla de esta desconexión, ¿sí?, de sus ancestras femeninas, ¿no? Y entonces termina en este movimiento interrumpido. Pero, bueno, pues al final podemos ver también cómo papá siempre estuvo ahí. Y eso pasa mucho con las mujeres que tienen la herida materna, que tienen mucha energía masculina porque papá las salvó, porque papá estuvo ahí de alguna manera, no estoy diciendo que de una forma sana, pero la llenó de energía masculina para que sobreviviera.
¿no? Y entonces, y hacer cosas, y salir adelante, y ser muy trabajadora, y ser práctica, y órale, mija, y así, ¿no? Entonces, esto hace que la hija sea como muy práctica, con mucha energía masculina. Sin embargo, vemos como al final, cuando ella reconoce y cuando ella toma el mayor regalo, que es el regalo de la vida, sabiendo que cada padre hace lo mejor que puede, ¿sí? Ella se llena de vida, celebra su vida y se va totalmente a la vida. Y cuando tú estás en la vida, puedes compartir vida a los demás. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación de los 18 regalos. ¿Y qué creen? Una paciente anónimo me dijo, oye, a mí esta película me hace súper impactante, no sé qué, yo no la había visto, la acabo de ver y es otra película que les voy a recomendar, y en un siguiente podcast les voy a hablar de el fondo transgeneracional de esa película, y yo no la había visto, pero es Maléfica. Si no la has visto, mírala, y en el siguiente podcast la vamos a ver qué secretos trae esta película, que nos va a ayudar también a sanar. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos, bye bye.